Querétaro 24/7 Noticias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por seguir con nosotros. Son las 8 de la mañana ya con 9 minutos en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho. Está el diputado Paul Hospital Carreras, diputado, por cierto, por el partido Movimiento Ciudadano aquí en el estado de Querétaro. Mi querido Paul, ¿cómo estás? Buenos días. Encantado de saludarte, querido Aurelio. Adelante, muy por favor. días. El tiempo es tuyo. Adelante, por favor. A ti y a todo tu auditorio. Buenos me da días. mucho gusto saludarles. Fíjate que venía analizando un asunto. ¿Cuál tú? Que seguramente tú tienes conocimiento. ¿Cuál, mi querido Ayer, Paul Hospital? el gobierno de Donald Trump, en particular en términos de seguridad y los encargados de la frontera con México, decían que tienen un récord desde 1966 que no había tan poquitas detenciones de migrantes de la Border Patrol, de la patrulla fronteriza. Sí lo leí. Y entonces me llamó profundamente la atención. Dije, caray, pues que ya no se quiere ir la gente a vivir a Estados Unidos, que ya no existe el sueño americano, que en Latinoamérica las cosas se arreglaron y ya no hay dictaduras y hay prosperidad y la gente tiene oportunidades. ¿O por qué? ¿Cuál es la razón de que la gente ya no se quiera ir a Estados Unidos? Sí, Esas claro. preguntas me hice ayer y me puse a investigar para venir aquí contigo. ¿Y qué te contestaste, mi querido Paul Hospital? Que ninguna de esas posibilidades e hipótesis era cierta. Por supuesto que la gente se quiere seguir yendo a Estados Unidos, pero nosotros estamos sirviendo como ese muro que prometió Trump desde su primer mandato, que se iba a construir en México. Nada más que el muro es de carne y hueso y, como lo sabemos, se han desplegado miles y miles y miles de soldados, porque esos son soldados vestidos de civiles de la Guardia Nacional, en frontera sur y en frontera norte. Pero entre más me adentraba en esta investigación, más crudo se ponía el asunto. Te voy a decir por qué. Porque resulta que tenemos más de 10,000 elementos en la frontera sur. Y luego uno se pregunta, ¿qué hacen estos elementos en la frontera sur? Y solamente detienen migrantes, Aurelio. Pero en la frontera sur hay 3 cárteles, el cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, y uno que se llama Tren de Aragua. Sí, lo vi. Que ellos comercian con los migrantes. Sí, claro. Los deshumanizan por completo. Claro. Son una cuota, literalmente. Ellos tienen ahorita una ola de violencia en los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, como no se había visto nunca en la historia. Y ahí en medio está toda la Guardia Nacional. Pero no hace nada, más que detener migrantes. En lugar de estar combatiendo a estas personas que ven que como son un negocio, verdaderos criminales. Bueno, y ven como un negocio a cada niña, a cada niño que viene de Latinoamérica. Les cobran su cuota, les pagan y después los abandonan en sentido literal. Entonces trasladan a las personas, a los migrantes, como si se tratara de drogas, de armas, de una mercancía, literalmente. Sí, claro, sí, por supuesto. Solamente en lo que va de junio del 2025, el Instituto Nacional de Migración reportó que hay más de 102,000 migrantes asegurados en territorio nacional. Es la cifra más alta de la que tenemos registro. Pero al mismo tiempo las organizaciones no gubernamentales reportan que estos migrantes sufren levantones, extorsiones, asesinatos, violaciones. Médicos Sin Fronteras, que seguramente tú lo conoces, que son doctores, doctoras que ven porque no tienen nada, por estas personas que huyen de la violencia, de la pobreza. Porque cuando la gente huye de la violencia y de la pobreza, aún arriesgando hasta su propia familia, es porque no tiene absolutamente nada más. Y tú imagínate estas personas que van huyendo de la violencia, de la pobreza. Y Médicos Sin Fronteras en un año, 2024-2025, atendió 3,000 casos de abuso sexual en migrantes. 3,000, Aurelio. Imagínate los que no atendieron. Sí, claro. Entonces, ¿por qué te platico todo esto? Porque, ¿qué tiene que ver con Querétaro? Tú te preguntarás. Y la gente que nos está escuchando, sobre todo los que van en su automóvil, que durante el día se para un migrante afuera de su ventana y le toca la ventana para pedirle agua, para pedirle algo de comer. Yo le pediría a esa gente que no voltee para otro lado, que no los criminalice, que por un segundo piense todo lo que tuvo que pasar esa persona y su familia para estar afuera de tu ventana. Sí, claro. Para solamente querer pedirte algo de comer, algo de tomar. Todo lo que pasó, porque están inmersos y están metidos en una guerra que no es suya. Una guerra entre cárteles que los ve como mercancía para hacer negocio. Huyen de eso, logran pasar por la frontera sur de México, llegan hasta tu ventana para pedirte una caridad y te volteas para el otro lado. Entonces, por un segundo, no perdamos esa humanidad
y pensemos por todo lo que ha pasado esa persona que llegó hasta tu ventana. Ya eres el Papa Paul. No, estoy hablando muy en serio. No, yo también Aurelio. estoy hablando en serio. Me parece una tragedia. Pero a ver, mi querido. Es una fractura Paul humanitaria, ética, moral. Son migrantes abandonados, Sí. autoridades rebasadas en este país y encima una sociedad que los criminaliza. Una sociedad que se molesta Por porque eso, están en la pero calle. es que una sociedad que también se... ¿por qué? Autoridades ¿Por qué estatales las rebasadas, la autoridad Pero federal las autoridades no han rebasada. hecho nada. Las autoridades no han podido resolver Al esa contrario, problemática. están mande y Tenemos mande que elementos seguir, de la Marina o tenemos a que ser los detenerlos. ciudadanos, otra vez los ciudadanos, a decirle, toma, tenga 20 pesos, tenga 10 pesos, tenga con trabajos para que usted no se muera de hambre. Y el fondo del problema, como te estoy diciendo, es que por más que movilizamos a la Guardia Nacional, es decir, al Ejército y a la Marina vestidos de civiles, no combaten a los cárteles que están tratando de esta manera a los migrantes. La que, por cierto, respaldó el partido Al Movimiento contrario. Ciudadano, el tema de la Guardia Nacional, en esta discusión a nivel don federal, Aurelio. el partido El tema de la Movimiento Guardia Ciudadano, Nacional, el tema de la Guardia Nacional se discutió en la Partido Movimiento legislatura Ciudadano. pasada. Sí, Y déjame luego, ampliarte la a ver, por información. favor. Justamente lo que pretendía el entonces presidente López Obrador era una Guardia Nacional absoluta y completamente militar. Y entonces la oposición pegó el grito en el cielo, con justa razón, toda la oposición de este país, para que fuera civil y de un mando civil. ¿Y qué hizo Morena entonces? Sí. Darle la vuelta a la norma, porque entonces tú, señor general Aurelio Peña, hoy puedo ser te votado. jubilábamos y mañana te nombrábamos director de la Así Guardia es. Nacional. Y lo que está sucediendo es que 8 de cada 10 elementos de la Guardia Nacional provienen de la Defensa y de la Marina con otro tipo de capacitación Bueno, y de adiestramiento. Le dieron vuelta a la norma. Es una mentira para las y los ciudadanos. Le dieron vuelta a la norma. O sea, es Y una luego- mentira. Pero ahí te va lo peor. Vamos a desplegar a la Guardia Nacional en todo el territorio, del país para combatir al crimen. Va, Simón. Y luego lo sacan del territorio para mandarlo a la frontera, justamente es. para que Trump ayer Así presuma es. que desde 1966 A ver, sí, todo ya bien. no cruzan los migrantes. Yo no sigo cruzan tan sigo poquitos pensando migrantes. en el tema que tenemos que hacer los ciudadanos. Primero ante no esto que está voltear a pasando. otro lado. Ante Primero esto- no criminalizar a los migrantes que están aquí. Tienes que ayudarles. Tener humanidad. Estás diciendo que hay que ayudarles. Tener un poquito de humanidad, por el amor de Bueno, Dios, pero- solidaridad, pero son seres por el hospital. humanos. ¿Y quién Aurelio, tiene humanidad ve con por los lo que están trabajadores? pasando. ¿Quién tiene humanidad con los trabajadores, con los campesinos, con la gente que aquí, en Querétaro, de Querétaro, no tiene ni qué comer? Pero es que tampoco. estás metiendo elementos que no tienen nada que ver en una discusión pública sobre los principios humanitarios de los migrantes que están afuera de tu ventana. Entonces, ¿cómo resolver? Y yo lo que quería ¿Cómo resolver? referir es... ¿Cómo resolver esa problemática, Fíjate por mi todo querido lo Paul que Hospital pasa Carrera? en medio de esta guerra de cárteles que los ven como un negocio para llegar hasta tu ventana. Y te volteas para el otro lado y te enojas porque están allá afuera niños y niñas que vienen Fíjate, huyendo de la ayer- violencia y de la ayer- pobreza, ayer- que tienen derecho a una mejor calidad Me de hiciste vida. recordar ayer, yo me voy por Felipe Ángeles. Ahí hay un señor que creo que es dominicano. Un señor alto, 1.90, mide más o menos, utiliza unos machetes para hacer su exhibición y para poder pedir un poquito de ayuda. Ayer vi a la señora, a la esposa, en la esquina de Avenida Universidad, ahí, pidiendo ella ayuda, haciendo también la misma rutina, pero con madera, con otros palos, para que pudieran llevarle algo de comer a sus niños. Y los niños, 2 niñitas, una niñita y un niñito, perdóname, en la banqueta, con una mesita, haciendo la tarea. No. No, hay que tener, o sea, no puede ser que pasen ese tipo de cosas. Y ahora en imagina el Hospital Carrera. todo lo que pasaron desde que cruzaron, desde que decidieron como familia salir de su país, salir de un contexto de violencia, salir de un ¿Cómo contexto de tienen que pobreza vivir? y cómo llegaron hasta ¿Y cómo esa tienen que esquina. vivir para estar en ese lugar? Que alguna vez incluso hubo una bronca, un problema con una persona, una cosa de que lo acusaron al señor. Y el hombre pues tratando de salir adelante con su familia. Los 2 niñitos con una mesita, no tomé fotos porque no quise ser agresivo. Claro. Con una foto, pero los 2 niñitos en una mesita haciendo la tarea con un techito resguardándose del agua. No manches, por Casi se hospital. te sale. Casi se me sale porque sí me da coraje. Claro, porque sí me da por supuesto. preocupación que digas, Impotencia. ¿qué hacemos nosotros Impotencia. como ciudadanos? Y que la autoridad voltee para otro lado, que la autoridad no ayude a combatir a los cárteles que los ven como un producto, que los ven como un negocio, como una mercancía, que les cobran una cuota, Sí. que por cierto, pues naturalmente no traen dinero para pagarla, Así es. que abusen sexualmente de ellos y que aún así sigan aspirando a darle a sus hijos una mejor calidad de vida. Pero por eso la recomendación no va para ti. Yo sé que tú eres
Tú tienes un gran pero no corazón podemos ser hombres y te traer sensibilizas. otros 30 pesos y otros 20 pesos y otros 50 pesos y mañana igual, porque estas personas Comida, comen diario. comida, Aurelio. Y no hay nadie. Comida, a mí me ha pasado, que le No dicen, hay de albergues. comer, no, A ver, mí en no el me des de estado de comer. Querétaro, por A mí ejemplo, no me des de hay, comer. Debería haber Aquí un no albergue hay. para personas con Y está con completamente esas rebasado. A ver, y condiciones. lo vimos, las instalaciones del Instituto de ¿Y por qué Migración no lo y hacemos lo que ha nosotros, sucedido. Paul Hospital? ¿Por qué no lo hace Movimiento Ciudadano aquí en Querétaro? Bueno, ¿Por qué porque no lo todavía haces no tú? somos gobierno. ¿Por qué? Ay, ¿no vas a esperar a ser gobierno para hacerlo? Bueno, pues ¿Por de qué no lo entrada, hacemos necesitamos nosotros? un gobierno con Yo te conciencia ayudo, social yo te que también ayudo piense en lo que sea. ello. Yo voy por las personas que requieren algún apoyo y los canalizamos. Me gusta tu ¿Le interés entramos? por ayudar, Sí, por porque supuesto. hacer foritos y luego así platicar con los muchachos y luego decirles sí, cómo no, está padre, pero esa realidad, a ver, ayuda, haz algo, resuelve de alguna Por manera. supuesto, espérate en 1 año y medio Me encanta que Paul sean las Hospital porque siempre nos elecciones, peleamos. porque sí necesitamos ¿Necesitas gente en ser el gobierno para hacer eso? No, necesitamos gente en el gobierno con conciencia social, que no voltee para otro lado, que no diga ese no es mi problema, porque es un problema de la humanidad entera y en particular de Latinoamérica. ¿Qué necesita ser gobierno para Entonces, darte cuenta sí. que hay muchachitos ahí sobre Avenida Corregidora? No, pero sí que- necesitas que- ser que- gobierno que para se hacer una monean, política que se pública monean, en donde que se pienses en un monean. albergue que Paul los pueda Hospital. atender y darles una te puedo llevar y el que darles quieras. una atención de menos humana. Se monean los muchachitos y son niños de Querétaro, son niños indígenas también, que se monean en las esquinas, en las calles y que les dices, por favor, deja eso. No, yo lo que quiero es un pan. Le das un pan y vuelven a la mona, a esta droga, Sí, las a estas adicciones. sustancias. Y es un cáncer que Y hay esa en es este una- país y que está haciendo metástasis. Una vez fui yo ahí con a ver algunas personas en esta misma condición y llegó un muchachito, un niñito de 12 años y yo llevaba mi chalequito, ya sabes, ¿no? Pues eran las 12 de la noche cuando estábamos ahí platicando con ellos, unos de 14 años con un niñito, criando a un niñito en una casa de campaña, en una esquina como animales, perdón, en la forma. Y me dice el niño, me gusta su chaleco. ¿Me lo regala? Claro. Sí, te lo regalo, toma, te lo doy. ¿Qué más haces? Claro. ¿Qué carajos haces? Claro. ¿Qué carajos haces? Me los llevo a la casa tuya, les llevo mañana de desayunar. ¿Qué hacemos? Es una sociedad rota. Sí, deshumanizada, y en eso me caíste bien. En eso me gusta. lo que dices. Gracias. Deshumanizada. No, bueno, es que sí. No, sí, porque perdimos te genera conciencia eso. social. No nos importa el... Sus propios intereses personales. O sea, no se vale. Es una tomada de pelo, pienso yo, para mucha gente que tiene la esperanza, la ilusión de que esta sociedad pueda ser mejor realmente. Yo tengo un amigo guatemalteco que estudiamos juntos en la maestría y me decía, él trabajaba con indígenas y trabajaba con personas que, migrantes, llegaban a la frontera con Chiapas en México. Y era médico. ¿Y sabes a qué se dedicaba? A atender a esos niños. Tuvo una enfermedad tremenda, tuvo que separarse, pero él dio su vida por eso. Vocación de servicio. Y no decía, déjeme que sea gobierno, espéreme que yo también mañana que sea diputado, espéreme que sea senador, y entonces sí, como Pedro haces. No manches. Vocación de servicio No se llama manches. lo que tenía tu amigo ¿Cómo dices eso? guatemalteco. No manches, tenía convicción humana. Y ojalá en el gobierno hubiera pura gente con vocación Tenía de servicio, dignidad no con y la tenía profesión orgullo. nada más. O sea, yo no tengo que ser director de servicio. También. Paul. Cada uno desde su trinchera lo puede hacer, Aurelio, como lo haces tú todos El los otro días. día veo a una señora que no tiene dientes, que no tiene que comer, que son las 4 o 5 de la tarde del fin de semana, en medio de un aguacero vendiendo aguacates con una niña en brazos. ¿Y qué le dice, señora? Mire usted, que ahora que seamos gobierno, ¿qué carajos le dices a esa gente? No, más bien Paul? le tienes que exigir, y tú que tienes un micrófono tan poderoso, a las autoridades que atiendan ese tipo de cuestiones, Aurelio, porque hay el presupuesto, porque están las instituciones para atender ese tipo de cuestiones. Y que sigan existiendo y que volteen para otro lado, pues tampoco es justo, porque estamos pagando impuestos justamente para darles equilibrio y justicia social a las personas. Bueno, te lo agradezco, te lo dije el Papa Paul, ¿no? Pero sí, creo que sí tenemos Bueno, que tomar hubo un Jean Paul que fue Juan sentido. Pablo. Ay, Dios mío, que tenemos que tener ese sentido humano para hacer todo lo que podamos hacer en esta vida, en lo que sea que hagamos. Mi recomendación era, o mi solicitud o mi llamado, a no voltear para otro lado, Aurelio, no hacer como que no existen, no hacer como que no son seres humanos, no hacer como que no nos importa porque nadie decidió dónde nacer y esas personas no decidieron nacer en un país que no les iba a brindar ninguna oportunidad y tienen todo el derecho de salir de ahí y de buscar salir adelante y sacar adelante a su familia. Lo cierto es que han pasado 6 años, o 10 años, o 15 o 20 años, y esa problemática sigue latente en nuestras calles. No, es En más nuestra grande vida. que nunca. En Según nuestra las cifras vida. de migración, es más grande que nunca el tema migratorio, pero le estamos sirviendo a Estados Unidos como un gran muro para que ya no lleguen hasta allá y no molesten
su patrulla fronteriza, que ayer echaba campanas al vuelo justamente porque desde 1966 que no había tan poquitos migrantes. Bueno, mi cariño, mi respeto, mi admiración siempre, mi querido Polo Hospital Carrera. Muchas gracias, don Que Raúl. tengas buen día. Igualmente, gracias. Igualmente, gracias, que le vaya muy bien. Vamos a las 8 de la mañana con 24 minutos. Ahorita va a venir Agustín Dorantes y le voy a hacer el mismo Él es cuestionamiento. gobierno. Por eso. Tú también. Tú eres diputado, tienes Bueno, una sí, pero su representación partido pública y lleva social. gobernando Querétaro. Tú los recibes últimos recursos años. públicos. Ojalá que Tú también pueda recibes haber recursos programas públicos de que esa atiendan gente. migrantes, porque no hay un solo albergue en ¿Por qué, no? Querétaro ¿Por qué que los esperamos atienda. a que lo hagan ellos? Podemos proponerlo en ¿Por el qué no? presupuesto, sin duda. Pues hay que hacerlo. Creo Tienes, que sería tienes bueno. un punto importante porque Creo somos que un sería lugar bueno. de traslado, además del tren y todo, y podríamos pasa darle mucha una gente. atención humana y digna a los migrantes que lograron llegar hasta acá y que van de tránsito. Y no me además. hagas mucho caso, pero hay Porque además ahí, no aspiran a quedarse, ¿eh? en Hércules, hay una familia, yo conozco esa familia, doña Rocío, que le mando saludos, que muchos migrantes que llegaban ahí, ella les daba de comer, les daba de comer. Aquí en Querétaro, ¿eh? Les daba, toma una chamarra, toma una cobija, báñate si quieres aquí en la casa, de ese tamaño, gente de buen corazón, gente buena como tú. Y gente que cierra la ventana y se molesta. Sí, claro. Sí, que los ve como... Y a como- ellos es a quienes me dirijo esta mañana. Bueno, muy amable, gracias, mi querido. No, Polo gracias a ti, Carrera. don Aurelio. Hacemos una pausa, son las 8 de la mañana con 25 minutos, su opinión siempre la más importante. Una pausa, regresamos enseguida. Con más voy a platicar con el senador de la República, Agustín Dorantes Lambardi, en esta misma mesa. Pausa y volvemos. Querétaro 24/7 Noticias.